quién cura las heridas más profundas de esta mujer, quién sana el corazón de ese hombre que ha hecho esto, o sea, como... Y para mí, yo había conocido, ellas me habían contado, ¿no? Y lo había, o sea, primero que yo lo había experimentado en mi propia vida, ¿no? O sea, como que nadie había podido sanar realmente eso que yo llevaba dentro, que no había podido ni sacar, ¿no? Segundo, que durante esos 18 años hasta que yo me encontré con el Señor, yo había sido sostenida y mi corazón no había sido dañado mortalmente gracias a madres que habían estado sosteniéndome, ¿no? Y luego, tercero, o sea, ¿cómo vas a seguir viviendo si tú sabes que se puede hacer algo más, ¿no? O sea, yo siento que era la llamada de Dios, ¿no? Que a mí me ayuda mucho cuando en el Evangelio dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, ¿no? He oído, he visto su opresión, ¿no? O sea, ¿a quién enviaré, no? Sentías como el mismo Jesús que había llorado por ti te mostraba ahora sus lágrimas, ¿no? O sea, y ahora tú también quieres ayudarme, ¿no? O sea, como quieres hacer lo mismo que han hecho por ti, o sea, quieres mostrar ese amor tú también, ¿no? Y es que ya, o sea, tienes miedos, tienes dudas, pero a la vez es una fuerza arrasadora. Es como que de repente es como, sí, y reconoces, no es que te fuercen, es que reconoces que estás hecha para esa maternidad. Es como, era esto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. EWTN España, la alegría y el orgullo de ser católicos. En el siglo XIV la Iglesia atravesaba un tiempo de guerras y divisiones. Durante este periodo, muchas mujeres en toda Europa fueron llamadas a alzar sus voces proféticas y a ser portadoras de mensajes para la humanidad. Entre ellas se encontraba la noble Brígida de Suecia. Una imagen muy famosa de Santa Brígida viene del retablo de la iglesia medieval de Salem. Fue realizada por Ermenrode, famoso pintor de Lübeck en el siglo XV. El gran retablo detrás de mí viene de la iglesia de Tornevalla, en Östergötland, la región donde más tarde Santa Brígida fundó la famosa abadía de Vadstena. Obviamente, el tema central es la propia Santa Brígida, sentada en el púlpito, y a los lados están los representantes del juicio universal. Es un ejemplo que muestra la importancia de Santa Brígida, ya sea a nivel regional en Östergötland como a nivel general en toda Suecia. Santa Brígida era una mujer, una noble. Era madre de 8 hijos. No era una monja. Tuvo centenares de visiones. Ella las entendió como una llamada para comunicar la palabra de Dios. La palabra profética de Dios, tal como la experimentaba. Para reformar la Iglesia, para llamar al arrepentimiento a los pecadores y trabajar para la salvación del mundo.
Quizás se puede decir que todo empezó en el mar. Catalina, hija de Santa Brígida, está contando a un grupo de jóvenes monjas que Brígida, después de la muerte del marido en 1344, se retiró a los alrededores del monasterio cisterciense de Albastra, en el sur de Suecia. Aquí, lejos del mundo y de sus hijos, continúa su diálogo con Dios, compartiendo un tiempo ritmado por los rezos de los monjes. Y es precisamente aquí donde, después de ser guiada durante años por una voz interior, se le aparece Jesús en sus rezos. Dios la llama para ser su esposa y su voz profética en el mundo. Pero no todos la creen, empezando por las personas más cercanas. No, estas visiones no pueden ser verdad. La echaré de aquí. El prior, mientras estaba rezando en la iglesia, después de haber decidido echarla, sintió una bofetada y no dudó más. Se disculpó humildemente con Brígida por haber dudado y le ofreció a ella su servicio para transcribir al latín todo lo que le había sido revelado en las visiones, que empezaron a ser leídas en todos sitios. Aquella misma noche, el viejo monje soñó con nuestra madre. Sí, Brígida estaba en el cielo y un río le brotaba de la boca. No sé lo que querría decir, pero eso es lo que soñó. En realidad, el hecho de que fuese una mujer provocó críticas por parte de los contemporáneos, que pensaban, ¿qué sucede? Otra mujer loca. Son siempre las mujeres las que tienen visiones y nos vienen con sus ideas de locas. Y el obispo Alfonso de Jaén, que fue uno de sus padres espirituales al final de su vida, editó las Revelaciones. Fue uno de los editores de la canonización y escribió la defensa que adjuntó al prefacio de las Revelaciones. Él partió de una pregunta: ¿por qué deberíamos escuchar a las mujeres? De manera muy específica, impugna esta idea en el primer capítulo, o el segundo, no recuerdo, de lo que llamamos epístola solitaria, la epístola del solitario, que significa la carta del eremita, porque era un obispo, pero también un eremita, un solitario. Y él hace una reseña de todos los ejemplos bíblicos de mujeres que tienen el don de la profecía. Nuestra madre Brígida fue inspirada también por el Señor para llamar con dureza al orden a los caballeros que habían perdido su identidad. Sus almas habían sido atormentadas por la riqueza y el ocio, y en lugar de defender a los inocentes, los oprimían. Estas voces son los hombres que invocan justicia contra él. Pero yo he sido fiel. No he traicionado nunca a mi mujer. Sí, es verdad. Este caballero ha sido fiel en el matrimonio, pero su afecto se concentraba solo en su consorte, para satisfacerse a sí mismo. No solo no ha tenido piedad de los huérfanos, de las viudas, de los pobres que pedían su ayuda, sino que les ha oprimido con impuestos, los ha juzgado con indecencia, no los ha defendido. El centro de su vida era él mismo. Pero yo iba a misa, rezaba, encendía velas. Sí, es verdad, ha rezado, pero solo para recuperar
la salud física, el dinero y para librarse del sufrimiento. Aquello que ha buscado con todo su corazón y con todas sus fuerzas, lo ha obtenido en la tierra. Su premio ya lo ha tenido. Ahora no merece ninguna otra recompensa. ¿Qué quieres para ti? Yo quiero ir al infierno, porque quiero privarte de la alegría de mi salvación. No te impongo mi amor. Si has elegido el infierno, irás allí para la eternidad. Esta alma es mía. Ella tiene visiones del juicio de un alma. Es una especie de... para animar a las personas a reflexionar sobre su salvación. Y está muy concentrada con esta idea de que todo lo que hacemos aquí y ahora es determinante para la próxima vida. Y hasta el último aliento, cada persona, sin importar su debilidad, puede pronunciar las palabras "te amo". Pero este caballero amaba a su mujer, o al menos así había dicho el ángel. ¿Y la misa es posible que no bastase? Sí. ¿Por qué no ha bastado? Al menos para ir al purgatorio. No creo que lo que sentía por su mujer pudiera llamarse amor. Si es verdad que oprimía a los demás, lo suyo no era amor. El amor es un estado del alma que no admite recintos tan estrechos. Recordad las palabras de San Juan. Si no amamos a los hermanos que vemos, ¿cómo podemos decir amar a Dios al que no vemos? ¿Y la misa? ¿Es posible que no haya bastado? En el Evangelio Jesús dice: esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, porque muchos lo intentarán, pero no son tan fuertes. Y quedándose fuera, llamarán diciendo: Señor, ábrenos la puerta. Pero él responderá: no os conozco ni sé de dónde sois. Y entonces diréis: hemos comido y bebido en tu presencia. Sí, podemos comer su cuerpo y beber su sangre, pero si es solo una fachada ante los demás, estamos ofendiendo a Dios y aumentando la carga de nuestros pecados. Pensad cuántos gobernantes se declaran cristianos para tener consenso entre los hombres, engañándolos. Pero ¿cómo creen engañar a Dios? El Hijo de Dios ha dicho a su esposa: escribe al Papa Clemente estas palabras de mi parte. Yo te he alzado y te he hecho obtener los máximos honores. Yo he convertido a Pedro en pastor de las almas, pero tú eres peor que Lucifer. Tú estás matando almas. Tú estás asesinando a las almas con tu mal ejemplo. Deja Aviñón y ven a Roma.
Mira las calles pintadas con la sangre de mis mártires y empedradas con los huesos de mis santos. Ven y proclama un año de salvación y amor a Dios. Entonces te daré aquel premio que no tiene fin. Dios llama a quien Él elige. Ciertamente era difícil para Brígida, porque lo que tenía que decir no era siempre bien recibido por las personas a quien iba dirigido. Así dice que se sentía como una pequeña hormiga, una pequeña mensajera que debía llevar un mensaje de un grandísimo rey. Y está claro que sufrió por esto, pero tenía siempre el valor de transmitirlo. ¿Por qué elegir a una mujer cuando están los obispos, el papa, los sacerdotes? ¿Por qué una mujer? Dios elige a quien quiere y elige también a niños, elige a los pequeños, a los débiles, para llevar su mensaje, porque su mensaje, como el mensaje en la cruz, es esa debilidad o aparente debilidad que es la fuerza de Dios. Dios es amor, Dios es la ternura y elige los instrumentos que mejor se adaptan a Él. Y así, con la inspiración de la carta de nuestra Madre, el Papa Clemente declaró el 1350 como jubileo, a los 50 años en lugar de a los 100. De ese modo, al menos una vez en la vida, todos podrían participar. Ve a Roma y quédate allí hasta que veas al Papa y al Emperador. Y diles de mi parte las palabras que te diré. Estas son las palabras que he recibido del Hijo de Dios. Hoy los hombres están orgullosos de los cuerpos que se les ha dado. Se hunden en horribles apetitos y si pudiesen, preferirían matarme antes que renunciar a sus placeres. No les importa la condena que sufrirán por sus pecados. Pero los cuerpos de los que tan orgullosos están serán hechos pedazos. Los hermosos miembros de los que tanto se alegran serán destrozados. De los bienes que han acumulado contra mi voluntad, otros se apoderarán. Cuanto más pobres, ignorantes e insignificantes seáis a los ojos de los hombres, mayores seréis a los ojos de Dios. Brígida se puso en camino para ir a Roma. A lo largo del viaje cruzó de nuevo una Europa que sufría, diezmada no solo por la guerra, sino también por la peste negra. Como sabéis, también nuestra Suecia pagó un alto tributo, pues murió un tercio de la población. El profeta. ¿Quién es el profeta? El profeta. ¿Quién es el profeta? Es el enviado de Dios. Es aquel a quien Dios elige. Pero ellas saben perfectamente una cosa. No es Catalina o Brígida quien habla. Es el Espíritu el que habla a través de ellas. Ellas son simplemente su instrumento. Y ese flujo continúa porque hay una convicción profunda que es la de que Dios sigue hablando con el hombre. Está el libro, la Biblia, está la palabra revelada, pero la mística femenina es también la convicción profunda de que Dios sigue todavía hablando y tiene una relación vital con los hombres, de que hay una palabra. Son todas mujeres que viven a la espera de esta palabra.
Ve a Roma, donde los pavimentos de las iglesias y de las calles están empedrados con la sangre de los santos. Y Brígida va. Se queda un cuarto de siglo, hasta su muerte, porque no volverá a Suecia a causa de esta orden. Porque el Papa no está en Roma. Y ese trono no debe quedar vacío. Como sabéis, en la Roma que encontró nuestra madre no quedaba nada de los fastos de la antigua y gloriosa ciudad. Lo que quizás no imagináis es que la mayor parte quedó abandonada, especialmente desde que el Papa se fue a Aviñón. La ciudad se había reducido a un conjunto de burgos aislados. En algunos lugares era como estar en medio del campo, con zonas pantanosas, invivibles, y las grandes familias romanas que guerreaban entre sí. En este desastre, nuestra madre, de algún modo, encontró su pedazo de paraíso. Has de saber que las santas indulgencias de la Iglesia de Roma tienen un valor para Dios que no imagináis. Y aquellos que se acercan a estas indulgencias con un corazón puro no solo reciben la remisión ante Dios de la pena temporal por sus pecados, sino también una ayuda en el camino para la gloria eterna. Esto es fruto de la divina caridad a la que los santos de Dios contribuyeron con su sangre. La Virgen es una figura central muy importante en la espiritualidad de Santa Brígida, en su vida. Incluso si Brígida decía a los obispos lo que tenían que hacer, ella se daba cuenta perfectamente de que era una mujer laica y que su papel era el de la obediencia. Y ella era muy obediente con la jerarquía, a pesar de que en cuanto recibía los dones espirituales los incitaba: debéis reformar vuestra vida, no podéis vivir una doble vida, destruyendo así la Iglesia. Les recordaba su deber y quería obedecer con conciencia clara, pero se da cuenta del poder sagrado que tienen. En todo esto, las indulgencias son efectivamente importantes, porque ella recibió revelaciones sobre el purgatorio y sobre los efectos beneficiosos de rezar por los difuntos. Esto es muy importante. Recuerdo uno de los diablos que acusaba a un alma de todos estos pecados, y la Virgen, que estaba ahí, sonríe y esconde algo bajo el manto. Al final, después de las acusaciones del diablo, le llega el turno a la Virgen y ella simplemente levanta el manto y muestra una pequeña iglesia llena de personas que rezan por aquella alma. El alma estaba en el umbral, pero los rezos de los fieles la han ayudado a entrar en el paraíso. Obviamente esto no puede suceder sin un arrepentimiento sincero. Brígida se convirtió en una referencia para la ciudad. El Papa estaba en Aviñón y ella ocupó el trono vacío. Fue la luz en las tinieblas. Pero no se quedó solo en Roma. Si queréis, podéis quedaros aquí. No es nuestra costumbre vivir junto a las mujeres. Lo siento, es la regla. Dejadme hablar con el abad. Estoy segura de que no ha entendido quién soy. Os he transmitido sus palabras. Madre, sería mejor partir. No creo que no lo entendéis. Esta es la habitación preparada para mí. Hasta ahora he vivido en casas elegantes y bellas. Ya es hora de experimentar cómo los santos han vivido en sus cuevas. Me quedaré aquí hasta que sea necesario, mientras sea la voluntad de Dios. Y se quedó en Farfa. Muy pronto se dio cuenta de qué modo la abadía había caído en un estado de depravación moral. En un momento de desánimo, se dirigió a la Virgen
que le enseñó cómo juzgar al abad. ¿Qué defectos encuentras en este abad? Raramente celebra misa. No por eso hay que juzgarlo. Muchos, conscientes de sus acciones, se abstienen de celebrar misa, pero no por eso son menos aceptables para mí. ¿Qué más ves en él? Él no viste el hábito establecido por el padre Benito para su orden. Ahora escúchame, te manifestaré yo las cosas por las que es digno de un severo castigo. La primera es que ha recibido de su Creador un alma bella, como un ángel, y por soberbia la ha deformado horriblemente. La segunda es que su corazón, que debería ser trono de Dios, está poseído por las meretrices. La tercera es porque, nacido de padres humildes y pobres, ambiciona hacerse rico a través del hábito que viste. Ahora es grande entre los hombres, pero lo que es para Dios, solo Dios lo sabe. De hecho, las mujeres no pusieron en tela de juicio el orden jerárquico de la sociedad y de la Iglesia de su tiempo. No reivindicaron jamás para ellas un poder sacerdotal, sino que hicieron presión con la propia condición de inferioridad y de subordinación, de pobreza verdaderamente interiorizada, vivida y sentida, para decir que ellas podían imitar con mayor perfección a Cristo, precisamente porque eran pobres, humildes, y por inferiores podían encarnar el cristianismo con mayor profundidad. Has de saber, además, que por inspiración del Espíritu Santo, la Virgen María comprendió todas las profecías sobre su Hijo. Y entonces, durante la presentación, cuando supo que su corazón iba a ser herido, ella previó la pasión y muerte de Jesús, al que ella se unió completamente. ¿Por qué maravillarse entonces de que Dios haya amado a la Virgen María por encima de todas las criaturas, aún antes de haberla creado? Ella, que no habría pecado ni siquiera venialmente. The Sermo Angelicus or the angelic discourse, el Sermo Angelicus o discurso angélico es esencialmente una revelación sobre las lecturas del oficio especial de la Virgen María que las brigidinas recitan cada día. Ella lo describe como una especie de cita con un ángel. Hay algunas revelaciones que son como un título, con las que ella hace profecías que se cumplirán tras varias generaciones. Hay profecías, por ejemplo, que tienen que ver con el Estado Vaticano de hoy día, con sus dimensiones. Ella tiene una visión en la que ve el futuro, cuando el Papa regresa a Roma y describe más o menos las fronteras del Estado Vaticano de hoy día. ¿Fue entonces cuando fuiste a Italia? Sí, para el jubileo dejé a mi esposo en Suecia y me reuní con mi madre en Italia. No fue fácil encontrarla porque no sabía exactamente dónde estaba, pero al final nos encontramos. Desde entonces compartí su vida, incluso cuando pedía limosna para los pobres delante de la Basílica de San Pedro. Para los pobres, una limosna para los pobres. Una limosna para los pobres, para los pobres. Para los pobres. Una limosna para los pobres, Señor, Señor. Esto también es un martirio, tener honores y renunciar a ellos. El diablo inspira al hombre cosas tan imposibles de alcanzar, como para que, vencido por las dificultades, pierda la confianza en sí mismo y en Dios y lo deje todo. Mantente siempre alerta, porque Dios quiere solo tu salvación.
y no te exige más de lo que tú puedas darle. Para los pobres, una limosna para los pobres. Oh Jesús, abismo muy profundo de misericordia, en memoria de las llagas que penetraron hasta la médula de vuestros huesos y entrañas, para atraerme hacia vos, presento esta súplica. Yo, miserable pecador, profundamente sumergido en mis ofensas, pido que me apartéis del pecado y que me escondáis en vuestras heridas. A pesar de las obras de caridad, sus continuas llamadas le procuraron el odio de muchos. En cierto momento, la gente rodeó su casa para quemarla viva como a una bruja. Ella se puso a rezar y Jesús le dijo: «Cuando me tienes a mí, no tienes que temer a nadie». Y de hecho, así sucedió. El mal desapareció en un segundo. Pero al final del jubileo decidí volver a Suecia con mi marido. Estaba agotada. Esa vida era demasiado dura para mí, o al menos así me lo parecía en aquel momento. Hay que coserlos luego. Ese será el trabajo de hoy. Madre, esta vida es demasiado dura. El año santo está acabando. Me iré pronto. Vuelvo con mi marido. ¿Volver conmigo? También Suecia te necesita. Tu marido está enfermo y morirá pronto. No volveré más a Suecia. Es deseo de Cristo que esté aquí, hasta que vea al Papa y al Emperador. Mi vida, aunque indigna, está por completo en su poder y en su inmensa misericordia. No puede ser de otra manera. Ha decidido que su voz sea mi voz en esta tierra desolada. Es esa la única alegría a la que aspiro, y cuánto me gustaría que fuera también la tuya. Quédate. El verdadero esposo se ocupará de ti con amor. Son sus palabras. Heme aquí. Decidles que si el Papa no cae en la herejía, incluso si hubiera pecado, su autoridad, el poder de atar y desatar aquí en la tierra, que le viene de Dios, no disminuye. Y decid también que el destino del alma de Juan 22 no puede ser conocido, ni tampoco sus pecados. Es importante también que se sepa que sus decretos no contienen ningún error en relación a la fe católica.
Sus admoniciones, duras y directas, siguieron acarreándole la oposición de muchos, hasta el punto de poner en peligro su propia vida. Oh Jesús, espejo de la verdad, sello de la unidad y vínculo de la caridad. Acordaos de la multitud de llagas con que fuisteis herido, desde la cabeza hasta los pies. Esas llagas fueron laceradas y enrojecidas por la efusión de vuestra adorable sangre. Qué dolor tan grande y repleto habéis sufrido por amor a nosotros. Propter nomen tuum. Excita potentiam tuam et veniut salvos facias nos. Madre, hay un monje que afirma que ha llegado la hora del anticristo. Ha escrito incluso un libro. Y aparece también el arcángel Miguel que le da el dinero necesario para venir. Madre, perdonadlos. No os preocupéis. Ellos quisieran saber si este monje dice la verdad. Sí, podéis preguntárselo a Dios. Todos saben que habláis con Dios. En realidad, Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Somos nosotros los que no lo escuchamos. Tenemos que callar, crear un desierto en nuestro interior para escuchar su voz. Cristo dice que le diga a todos que aún no ha llegado la hora del anticristo. Antes se debe predicar la santa fe en tierras lejanas. La señal será cuando los cristianos, abrazados a la herejía, desprecien al clero y las cosas sagradas. Ese monje es un hipócrita, engañado por el demonio y cegado por la soberbia, que ha abandonado el monasterio. Tiene que volver de inmediato al convento o morirá como un apóstata, indigno de la compañía de los santos. Hay un punto muy importante. No hay que confundir profecía con apocalíptica. La profecía, con su lenguaje, que después es el lenguaje profético femenino, postula un replanteamiento por parte de Dios, como en la tradición bíblica el Shuv. O sea, postula el arrepentimiento de Dios. El hecho de que Dios nos pueda pensar de nuevo de alguna manera y nos pueda dar una oportunidad, una nueva ocasión a los hombres si estos se arrepienten y se convierten. No hay un destino irreversible escrito desde siempre, sino que el hombre, los hombres participan con Dios en la edificación de la historia y la historia puede ser cambiada. Hay un mensaje lleno de esperanza en el fondo. Terrible porque el lenguaje de Brígida es un lenguaje terrible. Ella usa una terminología violentísima, cruda, para así estigmatizar al Papa, para estigmatizar a los reyes europeos. Pero esto nace de la esperanza de un cambio profundo de los comportamientos humanos, de la conversión. Es decir, es la esperanza de que el hombre pueda realmente cambiar. Este es el gran legado de la mística femenina y de la profecía en una época como la nuestra, en la que el problema fundamental no es tanto la falta de fe como la falta de esperanza. Haz saber que todos los que dicen que el Papa no es un verdadero Papa y que los sacerdotes no son verdaderos sacerdotes y que no es el verdadero cuerpo de mi bendito Hijo el que se consagra en la celebración de la misa, todos esos se dejan engañar por el diablo infernal y por eso hablan así.
Si visitáis las antiguas iglesias suecas, en muchas de las que se remontan a la Edad Media, encontraréis hermosísimas imágenes de Cristo que corona a María como reina del cielo. Yo diría que es típico del medioevo sueco el que María se considerase reina y madre. Y creo que Brígida recibió esta devoción quizás gracias a los cistercienses y a la tradición, pero ella alcanzó algo mucho más íntimo, porque a través de la relación profunda, personal con Cristo, María se convirtió en su suegra, y ella habla con María al mismo nivel que le habla a Cristo. Jesús, fuerte león, rey inmortal e invencible, acordaos del inmenso dolor que habéis sufrido cuando, agotados todas vuestras fuerzas, tanto mortales como físicas, inclinasteis la cabeza y dijisteis: todo está consumado. Rege diavole, quia satis inquietastin, instam creaturam Dei. Rege diavole, quia satis inquietastin, instam creaturam Dei. Rege de diavole, quia satis inquietastin, instam creaturam Dei. Rege diavole, quia satis inquietastin, instam creaturam Dei. Rege de diavole, quia satis inquietastin, instam creaturam Dei. Rege de diavole, quia satis inquietastin, instam creaturam Dei. Rege de diavole, quia satis inquietastin, instam creaturam Dei. Rege de diavole, quia satis inquietasti, istam creaturam Dei. Rege de diavole inquietasti, istam creaturam Dei. Oh Jesús, único Hijo del Padre Celestial, esplendor y semejanza de su esencia. Acordaos de la sencilla y humilde recomendación que hiciste de vuestra alma a vuestro Padre eterno, diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Desgarrado vuestro cuerpo, destrozado vuestro corazón, las entrañas abiertas de vuestra misericordia. Habéis expirado. Nuestra madre trabajaba sin cesar para el Señor. Visitamos los santuarios de Amalfi, de Loreto, del Gargano, de Bari. Visitamos al emperador Carlo, pero su mayor obsesión era que se aprobara la orden y ver al Papa Urbano V, quien tras un breve regreso a Roma, asustado por lo que había encontrado, quería volver a Aviñón. No podemos entregarla a su santidad. Es amenazante y terriblemente ofensiva. No son palabras mías. Tratad de entenderme. Tratad de entenderlo vos. No, estas palabras no arreglarán nada y nos arriesgamos a poneros en peor suerte. Aviñón no es Babilonia.
Es esta ciudad, Roma, la que se ha hecho perversa e invivible. Un papa razonable tiene que abandonarla. Tratad de entenderme. Urbano morirá si regresa a Francia. El castigo de Dios lo golpeará duramente. Y todo eso tiene poco que ver con ser razonable. A pesar de las advertencias que nuestra madre dio en persona al Papa Urbano, este, mal aconsejado por otros, decidió volver a Aviñón. La profecía se cumplió. 3 meses después, el 19 de diciembre de 1370, el Papa Urbano V murió de manera repentina y llegó el turno al Papa Gregorio XI. Escucha, Gregorio, Papa XI, las palabras que te digo. ¿Por qué me odias así? Tú buscas una señal para regresar a Roma y dejar Aviñón. También los fariseos buscaron una señal. Ahora tú tendrás también tu señal. Aunque todos traten de disuadirte para que no vengas a Roma. Y aunque se opongan de todos los modos posibles, confía solo en mí. Y yo te ayudaré. Y nadie podrá prevalecer contra ti. Oh Jesús, verdadera y fecunda vid, acordaos de la abundante efusión de sangre que tan generosamente habéis derramado de vuestro sagrado cuerpo. Vuestra preciosa sangre fue derramada como el jugo de la uva bajo el lagar de vuestro costado perforado por un soldado. Con la lanza ha brotado sangre y agua hasta no quedar en vuestro cuerpo gota alguna. Finalmente, como un haz de mirra elevado a lo alto de la cruz, la muy fina y delicada carne vuestra fue destrozada. La substancia de vuestro cuerpo fue marchitada y disecada la médula de vuestros huesos. Por tu amarga pasión y por la preciosa sangre que has derramado, te imploro, dulce Jesús, que recibas mi alma cuando esté agonizando. Amén. Está todo listo, madre. Sí. Está todo listo. A los 72 años, Brígida, nuestra madre, partió. Partimos todos juntos
a la última peregrinación, Tierra Santa, la tierra de nuestro Señor. Jerusalén, Nazaret, Belén, en todos sitios ella tuvo visiones y nos contó todo lo que había ocurrido. En todos los lugares y a través de ella pudimos verlas también nosotros. Era como si estuviéramos allí presentes. Cuando el ángel le habló a María, cuando Jesús nació, el milagro del vino, el discurso de la montaña a orillas del lago y así hasta su dolorosa pasión. Cayó enferma y en poco tiempo, el 23 de julio de 1373, nuestra madre murió en Roma, donde, como un día nos dijo, las calles están rojas de la sangre de los mártires y pavimentadas con los huesos de los santos. Santa Brigida nel 1999, el 1 ottobre. En 1999, el 1 de octubre, el Santo Padre Juan Pablo II nombró a Santa Brígida patrona de Europa, junto a Catalina de Siena y a Edith Stein. En su carta, el Santo Padre lo explica así: porque Brígida es un ejemplo de mujer fuerte, fuerte en la fe, una esposa fiel, una madre que sabía educar a los hijos y también una persona interesada por la vida social de su alrededor. Y ella se convierte en un ejemplo para todos, también hoy. Otra razón es que ella le fue fiel al Señor, y más aún formando esta familia religiosa que lleva el nombre de Orden del Santísimo Salvador. La orden creció tras la muerte de Santa Brígida, pero después, con la Reforma, muchos monasterios se cerraron, se abandonaron. A comienzos del siglo XX hubo un despertar gracias a nuestra Santa Madre Elisabeth Hesselblad. Ha sido Santa Elisabeth Hesselblad la que nos condujo a Suecia, a Djursholm, donde estamos desde hace 90 años. Madre Elisabeth quiso despertar la obra de Santa Brígida, traerla aquí para tener un lugar para la plegaria en Suecia, para la conversión en Suecia, tema todavía hoy muy actual en la situación en la que vivimos, cuando tantos han olvidado la fe. San Juan Pablo quiso que 4 mujeres fueran las santas patronas de Europa, junto a los precedentes Benito, Cirilo y Metodio, para afirmar que la mujer tiene un lugar muy importante en la Iglesia y en la sociedad, y eligió a mujeres de diferentes lugares de Europa. Brígida, como mística del norte, tenía un lugar especial en su corazón. Sabemos que en Polonia, en su tierra natal, las brigidinas tienen una casa en Gdansk, y Solidarnosc tuvo una relación especial con Santa Brígida. Bajo muchos aspectos, Brígida es una mujer muy moderna. Ella tiene el valor de decirles a los reyes que sean mejores, el valor de decirle a la sociedad que se abra a los pobres, y al mismo tiempo tiene el amor tierno hacia Jesús, María, algo de lo que tenemos tanta necesidad en nuestra era tecnológica. Ella acerca a Cristo a nuestra vida. Yo mismo tuve una relación muy especial con Santa Brígida y las monjas, porque nací cerca de un convento de monjas, en Suiza, y tuve la oportunidad de visitarlas durante mi infancia y juventud. Fueron verdaderamente mi primer contacto con la Iglesia Católica. Así puedo afirmar que son ellas las que me llevaron a la Iglesia, a través de su experiencia y de su amor. Para mí significan mucho.
so much. Durante siglos, España llevó la fe católica a cada rincón del mundo. Sin embargo, hoy en día nuestra fe y la cultura católica están siendo borradas de nuestra sociedad para perjuicio de las generaciones futuras. Si no actuamos inmediatamente, el alma católica de España se perderá. EWT en España se lanzó en 2020 para poder alcanzar a más personas y fortalecer su fe. Nuestro objetivo es llegar a los 18 millones de hogares de España. Para ello, debemos emitir la mejor programación católica durante todo el día, cada día, con un contenido que hable directamente al alma de todos los españoles. Para ello,